Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el licenciado José Mansur, que es el secretario de Salud Mental y Adicciones del gobierno de la provincia de Jujuy. Lo invitamos porque queremos que nos explique desde el punto de vista psicológico el porqué de los suicidios, puntualmente en el tema de la policía, después generalmente un fenómeno que se da en distintos sectores de la provincia, que involucra a jóvenes, y finalmente vamos a hablar sobre el tema de las adicciones. Pero yendo puntualmente al tema de lo que ocurre en la policía, que es la historia que hemos venido comentando esta mañana en la radio, me quería hacer una pregunta al respecto. ¿Qué se ha hecho por la salud mental de la policía durante estos últimos 20 años en la provincia de Jujuy? Esta es la pregunta. ¿Se dispusieron de protocolos de prevención enfocados a detectar casos de policías en riesgo de acabar con su vida a lo largo de estos 20 años? Yo creo que durante estos últimos 20 años ha sido notoria la falta de comprensión por parte de los altos mandos respecto a la situación profesional de los policías. Sabido es de las dificultades que tienen los policías para conciliar su vida familiar con su vida laboral, debido a los turnos complicados, a la rotación de destinos, además de la falta de reconocimiento durante años y la desidia frente al detrimento constante de su poder adquisitivo. Esto ha influido en el ánimo de la policía contundentemente. Además de que la policía fue transformada en una gran bolsa de trabajo, donde no se tenía absolutamente nada, solamente distribuían cupos a distintos sectores, entre ellos a la señora Milagros Sala, que debe saber de seguridad como yo de astronomía. Sin embargo, tenía cupos para que ingresara gente, incluso me cuentan, con antecedentes. Esto ha pasado con la policía a lo largo de todos estos años. Y se me ocurría pensar qué ocurre en otros países. En otros países las policías cuentan con servicios integrados por psicólogos las 24 horas y los resultados en materia de suicidios han sido favorables por la caída del número. Creo que hay que adoptar en este sentido medidas preventivas, ya que el policía vive situaciones conflictivas muy difíciles, cotidianamente derivadas de su labor, que no todo ser humano está preparado para eso, capaz de tolerar y sobrellevar situaciones muy delicadas. Esto impacta en su vida profesional y en su vida personal también. Y también repercute en su entorno familiar. Creo que el gobierno jujeño ha dado un paso fundamental frente a los últimos hechos que son de conocimiento público, que son muy dolorosos. Pero ¿sabe qué? Ha reconocido el problema. Y esto no es un tema menor frente a un gobierno que se caracterizaba por ocultar todo. En el marco de su ineptitud para gestionar
y de la corrupción que ha regido durante todos estos años. Me parece que además las medidas que se vienen tomando, el gobierno, además de lo que viene haciendo, el gobierno debe ir hacia un plan de prevención de conductas suicidas, como ocurre en otros países del mundo, como les decía hace un ratito. Y en este sentido debe poner todos los resortes del Estado a su disposición. Pero me parece fundamentalmente a mí que debemos tomar conciencia de dónde venimos para analizar el fenómeno que hoy explota. Si no tomamos conciencia de dónde venimos, es muy difícil resolver la situación del hoy, la coyuntura. Esto no se resuelve en 11 meses. Esto viene ocurriendo hace 20 años. Hace 20 años que hay cientos de policías que vienen soportando situaciones que van impactando contra su calidad de vida. Como consecuencia de un gobierno irresponsable que solamente le interesaba transformar la policía en una gran bolsa de trabajo, el Ministerio de Educación en una gran bolsa de trabajo, porque no tenía capacidad, eran ineptos para generar otro tipo de actividad económica que sea una alternativa para la gente. La gente hoy te para por la calle y te dice, señor, perdóneme, ¿no tiene un contacto para que mi hijo pueda entrar a la policía? Esto pasa. Y esto es como consecuencia de esta cultura de que el Estado lo puede todo, ¿verdad? Entonces la gente, ¿qué hace? Recurre al Estado, recurre a las municipalidades, porque no tiene otra opción. Porque acá no ha habido capacidad para desarrollar actividad económica. Entonces pasan lo que pasan. Policías que se suicidan porque no estaban preparados para ser policías. Podrían haber sido a lo mejor un médico exitoso, un docente con vocación, un profesor de educación. No, terminó siendo policía. Y esto termina con sus vidas y con la vida de su entorno. Esta es la problemática, me parece a mí. En un minuto se lo pregunto al licenciado Mansur. Ya vengo. Gracias, estamos en el aire. Nos visita, como le decía, el licenciado José Mansur, secretario de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de la provincia. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, ¿cuál es su visión, licenciado, respecto de este fenómeno que se produce en la policía de Jujuy? ¿Usted comporta un poquito lo que veníamos planteando? Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, es realmente una preocupación importante lo que está sucediendo en el ámbito de la policía y creo que el análisis merece en principio como tres patas, si se quiere. Por un lado, poder pensar en la subjetividad, en la persona, en las características de personalidad de ese sujeto. Por otro lado, la situación familiar que vive y por otro lado la situación laboral. Es decir, si uno tiene en cuenta estas tres patas, ¿no?, del análisis, todos sabemos, bueno, que muchas veces los exámenes, las evaluaciones psicofísicas son como muy resistidas, ¿no?, pero de hecho tienen una razón de ser, ¿no?, como bien decías en la introducción. No todos estamos preparados para todo el tipo de trabajo. Entonces, y sabemos que el trabajo, la profesión de los policías tiene un alto índice de presión y tiene que tener determinadas características particulares. Entonces, esa combinación entre la situación, entre las características de personalidad del sujeto, considerando también la situación familiar y el ámbito donde va a desarrollar su tarea, creo que ese es el ámbito donde tenemos que analizar estas situaciones, ¿no? Para recién poder decir, bueno, a ver, ¿quiénes sí realmente están aptos, ¿no? Nosotros ya desde principio de año hemos tomado contacto con el Instituto de Seguridad Pública
a raíz de los ingresos para este mismo año, ¿no? Y entonces se hicieron una serie de reevaluaciones para considerar, bueno, también este perfil de las personas que tienen que tener para el ingreso a las fuerzas de seguridad, ¿no? Así que bueno, eso es un trabajo que se viene ya haciendo desde hace un tiempo, ¿no? ¿Ustedes le aportan a este instituto el recurso humano para que se hagan los psicólogos, para que se hagan los exámenes pertinentes? Sí, nosotros pusimos a disposición del Instituto de Seguridad Pública los recursos humanos con los que contamos en el ámbito de salud. Sabemos que en salud tenemos servicios de salud mental prácticamente en todos los hospitales. Tenemos una residencia de salud mental en el Hospital Sequeiro y justamente es el equipo, los residentes de salud mental son psicólogos que están haciendo ya el posgrado, y entonces a principio de año se les brindó herramientas a este equipo de residentes para que reevaluaran. Pero bueno, esto es una tarea que tiene que tener continuidad y de hecho por eso estamos en permanente contacto con el Instituto de Seguridad Pública en función de plantearnos las evaluaciones que se tienen que hacer, ¿no? ¿Cuál es el perfil, desde el punto de vista psicológico, que debe tener un aspirante para ser policía? Bueno, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta, pero básicamente uno tiene que pensar en una cierta estructura de personalidad, pensando que si a esa persona tiene una determinada, vamos a poner cualquier ejemplo, una estructura de personalidad más bien que tienda a algunos cuadros de depresión o que su autoestima sea un poquito baja, digamos, esa persona con alguna situación vital que le toque vivir, como a todos nos pasa, más las presiones propias que se vive dentro del ámbito de la policía, porque lo sabemos, digamos, el tipo de labor que cumplen. Bueno, por eso es que hay determinados ciertos tipos de personalidad que sí pueden prestar, pero otros tipos de servicios, no en un ámbito, como te decía, con estas características, ¿no? Yo recién mencionaba, porque estuve leyendo algunas cosas de otras policías en el mundo, y se habla de planes de prevención para detectar posibles episodios de suicidio con psicólogos que operan las 24 horas. ¿Ustedes están pensando en algo parecido? ¿Están trabajando en algún programa similar, parecido? Sí, de hecho estamos trabajando, a ver, por un lado tenemos que pensar que desde el Ministerio de Salud puntualmente estamos con una serie de programas en relación al tema suicidio, habida cuenta que, bueno, esta es una de las preocupaciones principales que tiene el ministro. Él es el autor de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, así que es un tema que de hecho lo viene trabajando desde hace tiempo. A partir de ahí, nosotros ya estamos trabajando en un programa de prevención, asistencia y posvención del suicidio desde el Ministerio de Salud puntualmente, y este programa incluye también la posibilidad de contar con protocolos de intervención, tanto en prevención, en asistencia como en posvención. En prevención, de hecho, uno tiene que tener la posibilidad de la detección temprana. Esto significa que cualquier persona que detente alguna sintomatología que está protocolizada, y esto lo manejan a nivel de muchos países del mundo, se la pueda tener esa contención inmediata. No solo la contención, porque a veces, como te decía, se llega a una primer consulta, se detecta en este primer momento el problema, pero no se le da un seguimiento. Entonces estamos trabajando para que esa persona en la cual se detectó alguna de estas sintomatologías pueda tener un seguimiento. ¿Quiénes son los que detectan esto? Estos son, bueno, los servicios de salud mental, son los psicólogos, los psiquiatras y trabajadores sociales, o sea... ¿Están dentro de la policía en este caso? Están fuera y también hay dentro de la policía, pero cuidado, también se está trabajando en que sean los mismos compañeros los que puedan brindar esa información. Ajá. Porque a veces la persona, cuando ustedes saben que la negación, la resistencia a un tratamiento es lo primero. Entonces, ya hemos tenido una serie de reuniones y estamos avanzando para que sean brindarle las herramientas a los mismos compañeros de saber, bueno, a ver, si no te veo bien, pueda generar esa luz de alarma para que alguien sí se te pueda acercar y te pueda brindar la contención que necesitas en ese momento, ¿no?
En esto estamos avanzando, porque de hecho ese va a ser el modo que tenemos de llegar antes. Porque después, bueno, trabajamos, como te decía, en la asistencia y también ya tenemos los protocolos en los servicios de salud mental, y en la posvención, que ya es intervenir, bueno, con la familia, con los amigos, con los compañeros de la persona, bueno, que tuvo un evento de estas características. Ahora, licenciado, ¿cuáles son los elementos que desde el Estado operan, o sea, me estoy refiriendo desde la fuerza, operan para calar en la autoestima del efectivo policial? Puede ser el destrato, puede ser la cuestión del salario, puede ser digamos, la desidia. Esto puede impactar en la psicología del... Sí, yo creo que es la suma de un montón de elementos. Es decir, no solamente cuando le toca entrar que no está preparado, sino dentro del sistema. ¿Lo termina enfermando el policía? Y lo que pasa es que, como te decía, no es una labor fácil. Por eso tenemos que partir de la base de qué personas están preparadas subjetivamente para afrontar este tipo de presiones, digamos, de presiones que hacen a la labor, que hacen a la vida cotidiana del trabajo que desarrolla la policía, ¿no? Porque, a ver, se tienen presiones internas, se tienen presiones en la misma calle, ¿no es cierto? Y entonces la persona tiene que saber o tener las herramientas mínimas para poder afrontar. Claro, pero si a vos te pagan bien, si estás en un lugar como corresponde, en un lugar físico como corresponde, sí, si te reconocen todo lo que necesitas, tenés el armamento adecuado, me imagino que todo eso atenúa la posibilidad de que haya algún desequilibrio. Bueno, ahí está. Era lo que yo te hablaba de este triángulo inicial. Vos ahí atenuás la parte laboral, digamos, es como que le das mejores herramientas a esta persona, entonces la descomprimís desde el ámbito laboral. Hay que pensar qué pasa en su subjetividad y en la familia, digamos, en ese triángulo que te marcaba al principio. Por supuesto, todo lo que vaya atenuando estas situaciones va a ir haciendo que la persona se sienta mejor consigo misma, sienta placer en la tarea que hace, y eso, por supuesto, genera los mecanismos defensivos para no llegar a una situación de estas características. Está muy bien. Digamos, esto ocurre concretamente en una institución del Estado puntualmente. Ahora, en el tema de los suicidios en la gente común, ¿cómo lo están viendo? Bueno, también... ¿Es un tema que preocupa también? Por supuesto, es un tema que preocupa, y de hecho estamos, como te decía, con una serie de programas. En esto quiero también contarte que estamos todos involucrados, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud es una pata, y de hecho hay una firme decisión de que la territorialidad y la accesibilidad, es decir, estamos trabajando en prácticamente todas las ciudades de la provincia, en los barrios, ¿no es cierto?, para que las personas tengan acceso a los servicios de salud mental. Ahora, nos estamos ocupando, tenemos este programa, como te decía, de prevención, asistencia y posvención. Estamos ahora trabajando con UNICEF a través de la Dirección de Maternidad en un programa adolescente, donde se están llevando a cabo foros con jóvenes en distintas ciudades. Ahora hay uno en Tilcara próximamente, con jóvenes también, donde se les va brindando herramientas, digamos, para poder tener los mecanismos de poder brindar la alerta necesaria. Como te decía, yo te doy las herramientas para que vos, si ves a tu amigo que no está bien, o ves alguno de los indicadores que nosotros te proponemos, puedas disparar esa señal de alarma. Eso va a significar poder llegar antes, ¿no? Y lo otro también es ser rigurosos con los números también, porque, a ver, nosotros hablamos de índice de suicidio en la ciudad, nosotros hablamos de lo que pasa con las adicciones, pero realmente nos manejamos hasta acá ciegas. Ahora tenemos ya el Observatorio Provincial de Salud Mental y Adicciones con una serie de estudios epidemiológicos que realmente nos van a dar los números reales de cómo estamos, ¿no? Porque si no, como te digo, nos manejamos con información que escuchamos desde distintos ámbitos, pero no con una información rigurosa, ¿no? Usted recién, en el caso de la policía, hablaba de dos patas que son fundamentales: la subjetividad y el entorno. Sí. En el caso de los jóvenes comunes,
¿Es lo mismo? Y hay que ver cómo están... Exactamente en los jóvenes. Lo que pasa es que en los jóvenes no nos olvidemos que por las características, si hablamos de adolescentes, por las características propias de la edad, todavía eso está como en desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, con más razón, por eso decimos que los jóvenes tienen un alto índice de vulnerabilidad y de riesgo. Es decir, con más razón hay que brindarle las herramientas necesarias, por lo menos para poder pedir ayuda ante una situación en donde no me sienta del todo bien, ¿no? Uno de los motivos por los cuales se toman estas decisiones trágicas, fundamentalmente en adolescentes, tiene que ver con la insatisfacción, ¿verdad? Sí, creo que tiene que ver con, como vos lo decís, con la insatisfacción y con las características propias de impulsividad que tienen los jóvenes. Digamos, no medir las consecuencias a largo plazo, sino esta inmediatez, el ya, ¿no? Entonces yo ahora me siento mal y ya tomo una decisión. Así es. ¿No? No es que viene acumulando situaciones. De hecho, por eso te digo, una combinación entre esa insatisfacción, entre eso que me viene sucediendo, que debe venir ya con la historia de ese joven, pero también con el ya, con la inmediatez. El entorno que se vive hoy en las sociedades, ¿tiene que ver con esa insatisfacción? Por supuesto, por supuesto. Hoy vivimos en una sociedad donde la insatisfacción marca, digamos, ¿no?, el acceso a un montón de cosas, o el no acceso, digamos, a un montón de cosas, nos marca esa insatisfacción casi estructural, ¿no? El tema es qué hace uno con la insatisfacción, qué recursos internos tenemos cada uno para poder afrontar esa insatisfacción, ese displacer. ¿Qué relación hay entre la droga y el suicidio? Bueno, de hecho muchas de las situaciones de eventos de estas características que hemos tenido estuvo asociado al consumo de sustancias. Por eso también nosotros estamos empezando a manejar estos indicadores del consumo en relación a las situaciones de suicidio. También uno se tiene que preguntar, un joven que consume alcohol, porque es una de las sustancias que más se consumen, en una cantidad excesiva, en un corto plazo, ¿cómo está ese joven en relación, en un corto plazo de tiempo, en relación a su autoestima, a la mirada que tiene sobre sí mismo, ¿no?, a esta satisfacción que vos mencionabas? El caso de la joven que murió por efectos del alcohol en esta fiesta en San Pablo de Reyes, bueno, ¿puede ser un caso de esa naturaleza? Podría tratarse también de una situación de estas características. Por eso te digo, en el caso de esta jovencita también tendríamos que pensarlo en esta triangulación, en cómo estaba ella internamente, esta subjetividad, en cómo estaba el entorno cercano y cómo estaba, ¿no?, la familia, o los amigos también. Entonces, creo que los análisis los tenemos que hacer desde ese lugar. Ahora, la idea es brindar las herramientas necesarias para cuando encontremos alguna de estas características, sea propias de la persona o del entorno, podamos, como te digo, pedir la ayuda necesaria. Si no es la persona el que tiene el lado. Ahora, la gente hace este ejercicio, es decir, la gente denuncia, no, cuesta. No, cuesta. Así que cuando uno habla de medidas preventivas, vos hace rato lo mencionabas, bueno, a ver, hay algunos países desarrollados donde se toman medidas preventivas dentro de la fuerza de seguridad. La medida preventiva creo que tiene que ver con eso, con instruir a los equipos, a los grupos, de cómo ayudar al que tengo al lado. Y la ayuda tiene que ver en eso, en la mirada que yo tengo sobre la persona con la cual convivo, con la cual tengo permanente contacto. A partir de eso, yo sí voy a poder generar el mecanismo de pedir ayuda. Si la persona no pide ayuda, soy yo el que tiene que... ¿A través de qué soporte pueden pedir ayuda acá, en el Ministerio de Salud? Acá, en cualquier servicio de salud mental, pero también estamos trabajando... ¿Tienen habilitado algún teléfono? Estamos trabajando con las fundaciones, los teléfonos de todos los servicios de salud mental están a disposición. Tenemos la guardia de salud mental del Hospital San Roque, donde hay psiquiatra y psicólogo las 24 horas del día, todos los años. Nosotros, desde que asumimos, a los pocos meses pusimos en funcionamiento. SAME no tenía servicio de salud mental, el SAME. Y hoy contamos con un equipo de salud mental dentro del SAME.
Es decir, el servicio de emergencia, ahora están los concursos para cubrir cargos de salud mental dentro del servicio de emergencia, que también nos va a aportar, pero cualquier servicio de salud mental, ¿no? De todos modos, un dato más, estamos trabajando junto con las fundaciones, la Fundación Vida, la Fundación Apostando a la Vida, todos ellos tienen 0800 y estamos armando una mesa donde ante cada evento, ante cada situación, digamos, ese comité actúa, ¿no es cierto?, a través de la comunicación y se ve quién y cómo se interviene. Hubo situaciones donde intervino una determinada fundación con la escuela, salud con la familia, entonces, porque creo que entre esto lo tenemos que trabajar entre todos, ¿no? ¿El consumo de Paco ha crecido en los últimos meses, licenciado? Yo no sé si creció, pero sí los números nos marcan como que hay un aumento ahora. Los números esos del aumento nos lo marcan porque se han puesto a disposición los servicios de salud. Es decir, ya hay un mejor registro en los servicios de salud. Se blanqueó el tema. Tendría que ser como que se blanqueó. Entonces, hoy vemos los números y decimos, mirá la demanda que tengo, pero hoy sí se están registrando esos casos. Es decir, no te podría decir si aumentó o no porque no tenemos datos de otros años, pero sí sabemos que este año los servicios de salud mental están registrando el consumo. ¿Hay mayor demanda en los servicios? Sí. Ahora uno se pregunta, ¿es porque hay mayor consumo o porque realmente tienen mayor disponibilidad y accesibilidad a esos servicios? Claro. Esa sería como la pregunta. Doctor, gracias. No, muchas gracias. Ha sido muy atento. A disposición. Muy amable. El licenciado José Mansur con nosotros, analizando una situación que, créame, es muy delicada y tiene que ver con la salud mental de la población. Y más delicada aún todavía es la situación dentro de la policía, porque son ellos quienes deben cuidar a la gente. Por eso digo que estamos frente a un cuadro complejo. Ojalá que el gobierno pueda atenuar esta situación y podamos tener una policía preparada y sana mentalmente para hacer frente a los inconvenientes o a los problemas vinculados al delito que hay todos los días en la calle. Que tenga un gran día. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.